Bien, ingeniera. Bien, por Bien, ahí. ingeniera. Buenos días a todos. Bien, jóvenes, van a disculpar, el anterior viernes estaba un poquito delicada. No pudimos pasar clase y vamos a tener que ir recuperando todas las clases porque el semestre está muy corto, ¿ya? No hemos avanzado nada todavía, ¿no? Solamente hemos dado las directrices de lo que vamos a hacer en todo el semestre, ¿no? Bien, vamos a empezar a compartir pantalla entonces. Y nos vamos a ir a la unidad número 1, que sería la introducción, los conceptos básicos y elementales que nos van a permitir trabajar durante todo el semestre. ¿Qué me dice que es la hidráulica? La hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico. Aquí dice mecánico de agua superficial, subterránea, o en la obra, o en máquinas de ingeniería, ¿no? Es el comportamiento mecánico del agua superficial más que todo, ¿no? Esta ciencia, dice, como parte de la física, utiliza todas sus teorías del modelo inductivo, estadístico y experimental, donde formulan sus leyes tras la reunión, clasificación y numeración de hechos y fenómenos observados de un mismo orden que se repite. Vamos a ver que la hidráulica viene de dos palabras importantes, dos palabras griegas importantes, que es hidor, agua, y aulos, conducto o tubería. Vamos a ver que al tratarse el agua de un fluido, vamos a ver de que se está modificando a medida que se traslada o que pasa el tiempo, ¿ya? Y donde necesitamos un conducto o una tubería para que haya un fluido del agua. Pero naturalmente vamos a ver que no es simplemente conducción del agua, como lo vemos acá, ¿ya? Sino va a ser conducción de cualquier fluido. Vamos a ver de qué se tratan los fluidos y qué es un fluido, ¿ya? Pero lo asociamos hidro con agua, ¿ya? O ídolo. Y aulo, que es un conducto, ¿ya? Entonces, pero básicamente, como les digo, no es solamente agua, ¿ya? Bien, vamos a tener la división de la hidráulica. Vamos a tener una hidráulica teórica, ¿ya? Que es la que me va a permitir estudiar la teoría, como son la hidrostática y la hidrodinámica. Es decir, que dentro de la teoría nosotros vamos a tener propiedades y leyes fundamentales que me van a permitir estudiar etimológicamente el fluido que estamos tratando. Así tenemos el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, teoría de Bernoulli, ecuación de la continuidad. Podríamos tener ecuación de Euler, muchas otras teorías que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la hidráulica teórica. ¿Y cuándo vamos a tener la hidráulica aplicada? En la mecánica de fluido, en la solución de problemas de interés práctico. Por ejemplo, todo lo que vamos a aprender, estos conceptos, las definiciones, todos estos principios fundamentales, lo vamos a trabajar con proyectos, con un diseño, con una construcción, con una operación, con un mantenimiento y una gestión de proyectos de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas de riego y drenaje, obras hidráulicas,
canalizaciones o cruzamientos de río, puertos y obras marítimas. Esto en cuanto a lo que es agua, ¿ya? A lo que es agua. Entonces, pero como les digo, todos esos principios de Arquímedes, principio de Pascal, el teorema de Bernoulli, de Euler, la ecuación de continuidad, no solamente son aplicados al agua, son aplicados a cualquier fluido, ¿ya? Entonces, pero para nosotros vamos a tener en ingeniería civil, vamos a tener normalmente diseño, construcción o mantenimiento de aguas potables, es lo más lógico, es lo más cercano que nosotros tenemos. Fluvial también y sanitario. En algunos casos, tal vez drenaje, riego, en algunos casos, ¿no? Obras hidráulicas que siempre están presentes, en cualquier obra, ¿no? Tanto de carreteras como proyectos hidráulicos. Bien, entonces esto se trata de las obras hidráulicas, ¿no? Que son las canalizaciones, instalaciones hidráulicas industriales, puertos marítimos, etc. ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, dice cuáles son las áreas de aplicación de la mecánica de fluidos. Fíjense, cuando yo digo aquí mecánica de fluidos, no se trata solo de agua, se trata de algún fluido, ¿sí? Y vamos a ver más adelante qué es un fluido. Por eso dice aplicación de la mecánica de fluidos, ¿no? La mecánica de fluidos es ampliamente utilizada en actividades cotidianas y en el diseño de sistemas modernos de ingeniería, desde aspiradoras hasta aviones supersónicos. Fíjense, como les digo, no solamente vamos a aprender esta hidráulica teórica para agua, simplemente lo vamos a ver para fluidos. Para empezar, la mecánica de fluidos tiene un papel vital en el cuerpo humano. El corazón, dice, bombea constantemente sangre a todas las partes del cuerpo a través de las arterias y venas. Y los pulmones son las regiones de flujo de aire en direcciones alternadas. Es innecesario decir que los corazones artificiales, las máquinas de respiración y los sistemas de diálisis están diseñados con base en la aplicación de la mecánica de fluidos. Fíjense que es importante esto de la mecánica de fluidos. Y ustedes lo van a tener aquí, compresores, carburadores, de todo. Vamos a ver ejemplos, ustedes lo van a frenos hidráulicos, transmisión automática, de todo nosotros vamos a ver que vamos a aplicar turbinas de viento, sistemas de tubos y plomerías, aplicaciones industriales. En todas esas partes nosotros vamos a poder tener la teoría de la mecánica de fluido. ¿Ya? Bien, la mecánica de fluido, ¿qué es? ¿No? Porque anteriormente hemos visto, ahí dice mecánica de fluido. Es la rama de la mecánica de medios continuos, es una parte de la física, que a su vez es una rama de la física, dice, ¿no? Que estudia el movimiento de los fluidos. Fíjense aquí. El movimiento de los fluidos. Esa es una mecánica de los fluidos. Estudia el movimiento de los fluidos. Estos fluidos pueden ser gases o pueden ser líquidos. También dice, estudia, palabra clave, movimiento. Y hay una interacción entre fluido y el contorno que lo limita. Ustedes saben, el agua va a fluir por un canal. Ese es el entorno que limita ese fluido. El gas es un fluido compresible que va a tomar la forma de la garrafa o del contenedor que lo contiene. Entonces, vamos a ver dos cosas importantes en la mecánica.
que es el movimiento del mismo fluido, ya sea gas o ya sea líquido, y su interacción, es la interacción entre el fluido y el contorno, el que le contiene ese fluido. ¿Ya? De eso se trata dos palabras importantes que es la mecánica de fluido, movimiento, interacción del fluido y su contorno. Bien. Dice, la mecánica de fluido se puede dividir en tres ramas. La estática, que es el estudio de la mecánica de fluidos en reposo. La cinemática, que trata de las velocidades y las líneas de corriente sin considerar fuerza ni energía. Y vamos a ver que la dinámica de los fluidos, que trata de las relaciones entre las velocidades, aceleraciones y las fuerzas, lo que no contaba la cinemática, ¿no? Entonces, a ese movimiento de velocidades le vamos a agregar las fuerzas y la energía. Por eso se llama dinámica, ¿ya? Pero nosotros normalmente vamos a tener dos ramas importantes. ¿Cuáles son esas dos ramas importantes de la hidráulica que vamos a tomar? Esas dos ramas importantes es la hidrostática y la hidrodinámica, ¿ya? Dentro de la hidrodinámica vamos a considerar la cinemática y la dinámica, ¿ya? Entonces, hay dos partes importantes que son en vez de decir dinámica y cinemática, vamos a decir hidro, hidrodinámica, ¿ya? Y la otra es hidrostática, estática en movimiento, en reposo, quiere decir, no estático, reposo. Y la otra está en movimiento, ¿ya? Entonces son dos partes importantes. La hidráulica se limita principalmente al agua y su ámbito fue muy reducido. Con el desarrollo de la aeronáutica y la ingeniería química y la ingeniería petrolera surgió la necesidad de un tratamiento más amplio. Entonces, como le digo, no solamente vamos a trabajar con agua, sino con cualquier fluido. La comprensión adecuada de la mecánica de fluidos adquiere una importancia extraordinaria en muchas áreas de la ingeniería. Los ingenieros civiles deben utilizar los resultados obtenidos de un estudio de la mecánica de fluidos para entender el transporte de sedimentos fluviales, la erosión, como la contaminación del aire, del agua, y para diseñar sistemas de drenaje, plantas de tratamiento o de aguas negras, canales de irrigación, sistemas de control de inundaciones, presas, estadios deportivos cubiertos con domos, etc. Fíjense que en este caso vamos a ver que la mecánica de fluido es demasiada amplia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros en hidráulica 1, lo que tenemos que hacer prácticamente es ver qué es un fluido, porque me va a permitir trabajar tanto con queroseno, con aceite, con agua, con mercurio, ¿no? Entonces vamos a ver en ese caso qué es un fluido. Eso es importante, ¿qué es un fluido? Entonces vamos a decir que un fluido es cualquier sustancia que bajo ciertas condiciones puede fluir, ¿ya? Es una sustancia cualquiera que puede fluir, pero ¿qué es fluir? ¿Ya? Es decir, que los fluidos son los cuerpos cuyas moléculas pueden moverse. Las moléculas que forman ese líquido pueden moverse, pueden desplazarse, ¿ya? Pueden moverse una con respecto a la otra, ¿no ven? Bajo la acción, dice, de una fuerza que va a ser mínima, de magnitudes muy pequeñas, por lo que ofrecen poca resistencia a los cambios de forma, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, dice un fluido es una sustancia que se deforma continuamente. ¿Por qué se deforma continuamente?
Aquí hay una palabra importante. Por ese movimiento entre sus partículas, entre las moléculas que forman el líquido. Entonces, una se mueve con relación a la otra bajo una acción de un esfuerzo cortante. Es un esfuerzo mínimo cortante, por lo que no va a obligar a dividirse esas moléculas, ¿no? Sino que lo va a mantener simplemente en movimiento. A diferencia de los sólidos, por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas. Eso es importantísimo, por eso hay un movimiento entre sus partículas, sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas, aun cuando ésta sea muy grande. Una característica peculiar de los fluidos es que no tienen forma propia. Fíjense, un gas es un fluido. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. El aceite, la gasolina, son fluidos. El agua, todos son fluidos. ¿Ya? Pero como ustedes ven, no tienen forma propia. Es decir, adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Eso es importante que nosotros recalquemos dentro de los fluidos. No tienen forma propia y adquieren la forma del recipiente que lo contienen, tanto los gases como los fluidos, como los líquidos. Bien, vamos a ver qué es un flujo ideal. Nosotros realmente idealizamos, no es que realmente haya ese flujo ideal. No existe fricción entre sus moléculas. Su viscosidad es nula. Siempre va a haber movimiento, siempre va a haber fricción entre sus moléculas. ¿Por qué? Porque un fluido, ¿qué hemos dicho que es un fluido? Son cuerpos cuyas moléculas pueden moverse una con respecto a las otras. Si hay movimiento entre sus partículas, entonces no es que no exista fricción entre sus partículas, va a haber, pero vamos a considerar en todo caso que esa fricción es mínima y donde vamos a ver que la viscosidad es realmente nula. Ustedes ya de física ya deben saber algo de viscosidad, ¿cierto? Ustedes vamos a ver que mientras más viscoso es el líquido, se va a desplazar más o menos, más fácilmente o menos fácilmente, mientras más viscoso sea. Menos. Se va a desplazar menos, ¿cierto? Pero, por eso les digo, la gasolina, por ejemplo, puede ser el mercurio. Es decir, tienen, si nosotros vamos a ver su viscosidad, por ahí tengo una tablita. Todos los líquidos, todos los fluidos tienen viscosidad, aunque sea mínima. Entonces, por eso es que le digo, no hay eso de que yo tenga un fluido ideal. Supongo un fluido ideal en algún ejemplo, si hay algún ejemplo de algún problema donde le dice, considere un fluido ideal. Entonces, lo único que tienen que decir, viscosidad igual a 0, nada más. Pero eso es utópico, no existe realmente porque todos los fluidos tienen viscosidad. Aunque muy poca algunas, pero tienen, ¿ya? Un fluido real, dice, se genera fuerzas cortantes tangenciales siempre que se produzcan movimientos entre sus partículas. Cuando digamos estas fuerzas cortantes tangenciales, viene asociado a la viscosidad. Las fuerzas cortantes tangenciales, siempre que se produzca movimiento de sus partículas, siempre se va a ver movimiento porque es un fluido, ¿ya? Y si es un fluido va a haber movimiento. Y si va a haber movimiento hay fuerzas cortantes tangenciales. Y eso va asociado a su viscosidad, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener siempre una viscosidad para cualquier fluido. ¿De acuerdo? La única diferencia es que aquí
cuando me dice fluido ideal, lo único que voy a considerar es tomar en cuenta que su viscosidad es nula, nada más. Después todos los fluidos son reales. ¿Listo? Bien, los tres principios fundamentales que se aplican en los fluidos son el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante bajo qué teorema, bajo qué propiedades nosotros vamos a aplicar esto o bajo qué nombre vamos a tener estas conservaciones de estos principios de conservación. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir desglosándolo uno por uno. Los fluidos pueden dividirse, dice, en líquidos y gases. ¿No? Por eso les decía, todo fluido es un líquido cualquiera con un gas. Ejemplo de líquidos. ¿Quién me da ejemplo de líquido? Agua, aceite, glicerina, gasolina, mercurio, etc. ¿Cuáles serían los gases? Son el aire, el gas natural, oxígeno, helio, etcétera, ¿cierto? Ahora, hay una diferencia básica y elemental en estos dos conceptos. Dice, los líquidos son prácticamente incompresibles y ocupan un volumen definido y tienen superficies libres. Volumen definido, superficies libres. Incompresible. Tienen un volumen definido por el recipiente que lo contiene. Y esto, la superficie pueden estar libres. La superficie del agua, tengo el ras del agua, una superficie libre a la atmósfera. Fíjense, ¿qué pasa con los gases? Los gases son compresibles y se expanden. Es decir, que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene. Es decir, ocupan un volumen igual al volumen que lo contiene. Igual que acá. Eso no diferencia entre los líquidos y los gases. Pero lo único es que no tienen una superficie libre. ¿Por qué? Porque se va a expandir hasta ocupar todo el volumen que ustedes van a ver como una garrafa. Sin embargo, si yo tengo un canal de esta forma, un canal abierto, y yo tengo ahí un líquido cualquiera, como ustedes ven ahí. Entonces, vamos a ver que si bien ocupa el recipiente que lo contiene aquí, ¿ya? Pero lo importante de esto es que tiene una superficie libre. La diferencia del gas es que esto tiene que estar cerrado. La diferencia del gas es que esto tiene que estar cerrado porque si no se expande, ¿no? Entonces es ahí las diferencias elementales en lo que hay entre un líquido y un gas. Los dos son fluidos, ¿ya? Y si vamos a trabajar con fluidos, como les estoy dando ahora, casi que nuestra materia de hidráulica la vamos a orientar más a agua o líquido, ¿ya? Porque si no vamos a tener que meter otras teorías de los gases, como es, qué sé yo, transformaciones de temperatura, números moleculares, del gas, etcétera, etcétera, que eso más lo vamos a asociar a una química, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tres conceptos, tres propiedades importantes. Incompresible, ocupan un volumen definido y tienen superficie libre. Los gases son compresibles y forman un volumen o una masa igual
al recipiente que lo contiene, pero no tiene superficie libre. Bien. Bueno, eso sería en cuanto puede dividirse un fluido. Bien. ¿Qué podemos decir? Un criterio de compresibilidad. ¿Cuál sería un criterio básico de compresibilidad? Porque más adelante vamos a dar una teoría para fluidos que son compresibles. Yo puedo aplicar perfectamente esta fórmula, ¿ya? Para fluidos incompresibles, qué sé yo, yo voy a poder ocupar, o compresibles o incompresibles, puedo ocupar esta otra fórmula. Entonces, vamos a tener un criterio básico de compresibilidad, ¿no? Vamos a decir que un estado compresible es un estado de la materia que puede ocupar un volumen diferente al que tiene, ¿ya? Entonces, es un estado de la materia. Y vamos a ocupar, que sea la masa de ese fluido, es decir, la materia, puede ocupar un volumen diferente, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con conductos. Yo tengo 2 pulgadas, después tengo 4 pulgadas del conducto, 6 pulgadas, o tengo al revés. Entonces vamos a ver que el líquido se va ocupando ese volumen definido de que va a tener en ese momento, ¿ya? Bien, ese sería un criterio de compresibilidad o de incompresibilidad, ¿cierto? Bien, vamos a tener dentro de los fluidos, vamos a tener definiciones y clasificaciones, ¿ya? Pero yo voy a decir cómo voy a clasificar los fluidos. Fíjense, al ser un fluido, yo voy a tener movimientos de sus moléculas, una con respecto a la otra. Y si hay un movimiento, entonces va a haber un esfuerzo cortante, aunque mínimo, ¿no? Entonces, fíjense que yo voy a clasificar, dependiendo de eso, un fluido en newtoniano y en no newtoniano, ¿ya? Y aquí tenemos un dibujo bonito. Fíjense, un fluido newtoniano existe una relación lineal. No nos olvidemos de esto. Lineal, no es ni exponencial, ni logarítmico, nada. Es una función lineal. Quiere decir y igual a x más b, ¿cierto? Pero existe lineal entre la derivada de la velocidad con respecto de y o con respecto a una distancia y el esfuerzo cortante, ¿ya? Vamos a ver que esta razón de deformación me la da el coeficiente de viscosidad, ¿ya? Versus el esfuerzo cortante. Entonces, cuando yo tengo que el eje X está relacionado con el esfuerzo cortante en forma lineal, entonces el fluido es newtoniano. Y un fluido no newtoniano dice, existe una relación no lineal en relación a la magnitud del esfuerzo cortante con esta razón de deformación. Fíjense, aquí va a haber una tasa de deformación y aquí, como no es lineal, esto puede ser exponencial, ¿ya? Eso es un fluido no newtoniano. O puede ser aquí, puede ser, digamos, logarítmico o parabólico, no sé, pero no lineal, también eso no newtoniano, ¿ya? Bien, un fluido no newtoniano dilatante y un fluido no newtoniano pseudoplástico, ¿ya?
Esas son teorías que vamos a ver, un plástico ideal y un pseudoplástico. ¿A qué se refiere? Los líquidos y los gases más comunes tienden a ser fluidos newtonianos, mientras que los hidrocarburos espesos y de cadenas largas, cuando estamos hablando de cadenas largas, son de los efectos químicos que tienen entre ellos, ¿no? Cadenas de formación, ¿no? Pueden ser no newtonianos. Para efectos de análisis, frecuentemente se hace la suposición que un fluido no es viscoso. Como yo le digo, esta razón de aquí de deformación, que la vemos aquí, eso va a depender justamente de la viscosidad que tiene el líquido, ¿ya? Versus el esfuerzo cortado. Bien. Condición de no deslizamiento. El flujo de fluidos con frecuencia se encuentra limitada por superficie sólida. Esas superficies sólidas son el contenedor del líquido. Y resulta importante entender de qué manera la presencia de esta superficie afecta al flujo. ¿Qué significa esto? Más adelante vamos a ver que incluso vamos a tener que tomar como efecto de fórmulas una rugosidad. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vidrio, un conducto de vidrio, y yo le echo alcohol, eso se va a desplazar inmediatamente. Pero si ese conducto de vidrio, donde la rugosidad es casi nula, ¿no? Es nuevito el vidrio porque ya cuando va teniendo uso, vamos a ver de que ya hay una cierta rugosidad, va a ser mayor. Entonces, si nosotros ponemos ahí un fluido muy viscoso como es el alquitrán, por ejemplo, o el aceite que ya es más espeso, vamos a ver que va a depender el no deslizamiento con la superficie que afecta al flujo, ¿cierto? Porque la superficie yo puedo poner también ahí en vez de vidrio puedo poner puedo poner una cañería. Si es nueva, bien, fluye mejor, pero si es vieja, ya hay una mayor rugosidad. Por eso dice condición de no deslizamiento. ¿Ya? Dice, se conoce que el agua en un fluido no puede fluir a través de rocas grandes y las rodea. Es decir, la velocidad normal del agua hacia la superficie de la roca debe ser 0 y el agua que se aproxima a esa superficie en forma normal llega a detenerse por completo en esta, ¿no? Bueno, porque ahí tiene que, no, se va a tocar con una superficie donde tiene que fluir por encima de la superficie, ¿cierto? Bien. Lo que no es tan obvio es que el agua que se aproxima a la roca desde cualquier ángulo también llega a detenerse por completo en la superficie de ella y por consiguiente la velocidad tangencial del agua en la superficie también es 0. Bien, y ahí tenemos varios ejemplos que me permite ver aquí las propiedades de los fluidos responsables en la condición de no deslizamiento y del desarrollo de la capa límite de viscosidad. Importantísimo, una de las propiedades más importantes que vamos a ver es la viscosidad. ¿Ya? Viene con una velocidad uniforme, choca, y vamos a ver que aquí tenemos, qué sé yo, una piedra, algo que lo detiene. Entonces vamos a ver cómo se producen esas placas de las velocidades que toma el agua respecto a las capas de los fluidos. Entonces aquí vamos a tener un efecto tangencial.
Escapa. Bueno, eso digamos ya es viendo cada ejemplo, ¿no? Importantísimo acá. Bueno, terminan de leerlo ahí. Un fluido que fluye sobre una superficie en reposo llega a detenerse por completo en esta debido a la condición de no deslizamiento. No le permite deslizar. Algo muy importante. Una cosa es que nosotros, aquí fíjense, dice, los fluidos se dividen, líquidos y gases. Yo pregunto, división de los líquidos, de los fluidos, líquidos y gases. Clasificación, newtoniano o no newtoniano, pero eso es en base, esa clasificación que estamos dando ahí es en base a el esfuerzo tangencial versus la razón de deformación. ¿Ya? Pero acá me dice clasificación de los flujos de fluidos. Allá yo dije simplemente clasificación de los fluidos. Nada más. ¿Ya? Pero aquí yo estoy diciendo clasificación de los flujos de fluidos. ¿Cuál es la diferencia con la otra clasificación que yo he dado allá? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me dice? Que este de acá es cómo fluyen. Ajá. Es decir, cómo se mueve, ¿cierto? ¿Cómo se mueve? Es decir, cómo se mueve de acuerdo o se traslada de un punto hacia otro, ¿cierto? Porque está fluyendo. Sin embargo, allá es el líquido en sí, que se puede mover con referente a sus moléculas, ¿no ves? Internamente. Entonces yo, en el práctico, yo les voy a preguntar que ustedes me digan y me definan una partecina del práctico. Primera pregunta. ¿Qué es un flujo de fluido? Ustedes me van a decir perfectamente qué es un flujo de fluido para que me puedan entender con la clasificación de fluido. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir, hay una cierta fluidez. ¿Qué es una fluidez? Es decir, cuando nosotros vamos a ver que el líquido va, yo puedo decir, esta es la dirección del flujo. ¿Ya? Puede ser al revés o puede ser al revés, no sé. Pero yo le doy una dirección. Es decir, que sus partículas entre sí se van moviendo y a la vez se van trasladando, ¿cierto? Sus moléculas. Sus moléculas pueden moverse una con respecto a otra, como también se pueden ir trasladando en una dirección. Por eso vamos a decir que fluidez es la absoluta ausencia de cohesión. Entonces, todos esos conceptos lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué es una cohesión? ¿Qué es una adhesión, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre cohesión y adhesión? ¿Alguien me puede decir qué es una cohesión, jóvenes? La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas. Es la fuerza de atracción, ¿no? Entre partículas, es decir, cada partícula cómo se atrae, cómo se junta una con otra, se mantienen unidas, ¿cierto? Es la atracción que mantiene unidas las moléculas, ¿cierto? Es la fuerza de atracción que mantiene unidas las partículas entre sí. Y una adhesión Es la interacción de la superficie
Sí, de la superficie con el líquido, ¿no ve? Cómo se adhiere ese líquido a una superficie. Esa es una adhesión. ¿Ya? Vamos a ver, cuando estemos dando las propiedades de los fluidos, vamos a ver lo que se llama capilaridad. Vamos a ver qué sucede cuando hay una adhesión y cuando hay una cohesión. ¿Ya? Bien, entonces, nosotros vamos a hablar de esta fluidez, de este líquido. Hay un flujo, se traslada, permite haber una cohesión, una adhesión, o sea, todos esos efectos los podemos ver cuando el líquido fluye. Dice, al principio de la mecánica de fluidos como la ciencia que trata el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento. ¿No? Bien, pero cuando trata en reposo, yo tengo aquí un tanquecito, una piscina, y tiene agua. Vamos a ver qué efectos tienen sus partículas aquí adentro. De que pueden moverse. Ya si usted se lanza aquí al agua, seguro que se van a mover todas esas partículas, ¿no? Pero va a tener movimiento porque va a fluir, va a tener un flujo. Así como la interacción con sólidos u otros fluidos en la frontera. Dice, la frontera significa esto de acá. Hay una adhesión, una cohesión. Vamos a ver las diferentes propiedades que tienen los fluidos. ¿Ya? Es importante que nosotros analicemos esto. Existe una amplia variedad de problemas de flujo de fluidos que se encuentran en la práctica y suele ser conveniente clasificarlo sobre la base de algunas características comunes. ¿Cuáles son esas características comunes que vamos a ver? Son prácticamente las propiedades que tiene cada líquido, ¿ya? O cada gas, tienen diferentes propiedades. Y vamos a ver como una segunda unidad todas esas propiedades que tienen los líquidos, ¿ya? Para que sea factible, dice, estudiarlo en grupo. Existen muchas maneras de clasificar los problemas de flujos de fluido. En muchas formas. Bien, una de ellas, es decir, tenemos las regiones viscosas, y las no viscosas. Vamos a comparar con las no viscosas. Dice, cuando dos capas de fluido se mueven, una en relación con la otra, se desarrolla una fuerza de fricción entre ellas y la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esta resistencia interna, fíjense que hay una resistencia interna del flujo, se cuantifica mediante la propiedad de viscosidad. Fíjense cuál importante es saber la viscosidad del fluido. Por eso, una que tiene mayor viscosidad, menor viscosidad, está en el desplazamiento que tiene ese líquido, ¿ya? Porque dice que las capas más lentas tratan de desacelerar a la más rápida, ¿ya? Entonces de eso se trata, que el fluido sea viscoso o no viscoso cuando se está trasladando, por eso dice flujo de fluido, cuando se está trasladando, ¿ya? La cual dice una medida de la adherencia interna de esta, ¿no? Cómo se unen unas partículas con respecto a las otras. La viscosidad es causada por la fuerza de cohesión, ya hemos hablado ahorita que es una cohesión, ¿ya? Entre las moléculas en los líquidos y por las colisiones moleculares en los gases. No me interesan los gases por ahora. No existe fluido con viscosidad cero, lo que yo les decía hace rato, ¿ya? Yo les decía hace rato
que no existe ese flujo ideal, jamás, porque siempre va a haber un fluido que tiene algo de viscosidad. Nunca va a haber un fluido con viscosidad cero. Por lo tanto, ese flujo ideal es irreal, es una utopía. ¿Eh? Bien, en consecuencia, dicen, todos los flujos de fluido intervienen los efectos viscosos en cierto grado. Los flujos en donde los efectos de la fricción son significativos se llaman viscosos. Mientras mayor sea la viscosidad, entonces yo llamo regiones viscosas. Mientras menor, voy a tener no viscosa. ¿Ya? No solamente que tengan viscosidad cero, sino que sea menor la viscosidad nada más. ¿Ya? Pero en muchos flujos de interés práctico se tienen regiones, por lo general, regiones que no están cercanas a superficie sólida, en donde las fuerzas viscosas son despreciables, que son muy pequeñas en comparación con otras fuerzas de inercia o de presión. Despreciar los términos viscosos en regiones no viscosas de flujo significa mucho análisis y sin pérdida considerable de la exactitud. Es como lo decía, no hay fluidos con viscosidad cero, ¿no? Entonces, puede ser más viscoso o menos viscoso, nada más, ¿no? Cuando son menos viscosos, digo no viscosa, nada más, ¿no? Bien. Y ahí tenemos cómo se mueven las capas, por ejemplo. Ahí no tratan de retardarlo, ¿no? Bien, flujo interno en comparación con el externo. Aquí tenemos un flujo de fluido, se clasifica como interno o externo dependiendo de si a ese fluido se lo obliga a fluir en un canal confinado o sobre una superficie. Si nosotros tenemos aquí en el ejemplo esta pelotita, como ustedes ven, y está circulando el aire, se va a mover así, ¿no ve? Va a circular, va a fluir de diferentes formas. Y ese es un fluido externo, es un flujo externo, el flujo del aire sobre una pelota de tenis, ¿ya? Y si nosotros, supóngase que esta pelotita aquí tiene, qué sé yo, ahí adentro agua. Eso es un flujo interno de cómo se va a mover. Es lo que sucede en las tuberías. Si yo tengo que va circulando, van así o así, entonces vamos a ver que eso ya es un flujo interno, ¿ya? Porque está confinado. El flujo está confinado con relación al conducto que lo contiene. Por ejemplo, dice, el flujo de agua en un tubo es un flujo interno y el flujo de aire sobre una pelota o sobre una antena, por ejemplo, de su automóvil o cualquier antena, entonces se va a llamar un flujo externo. ¿Eh? Nada más. El flujo de líquido en un ducto se conoce como flujo en canal abierto si ese ducto solo está lleno de forma parcial. Con el líquido se tiene la superficie libre. Los flujos de agua en los ríos, zanjas de irrigación, ejemplos, son estos flujos abiertos. Los flujos internos están dominados por la influencia de la viscosidad en todo campo de flujo. En los flujos externos, los efectos viscosos quedan limitados a la capa límite cercana a la superficie sólida, ¿no? Bueno, como lo ven ahí en los ejemplos que estamos dando. Bien, aquí una de los flujos de fluido de la clasificación, vamos a tener flujos compresibles en comparación con flujos incompresibles. Bien, fíjense cuál es la diferencia entre tener un flujo compresible y un flujo no incompresible. Dice que va a depender del nivel de variación de la densidad del fluido.
a lo largo que va fluyendo, que se está desplazando. Bien. Yo les pregunto, ¿el agua es un fluido compresible o incompresible? ¿Qué dicen ustedes? ¿El agua compresible o incompresible? Escucho. Incompresible. Compresible. Incompresible. Yo les pregunto, ¿su densidad cambia o no cambia? No. No. No cambia su densidad. ¿Ya? Pero hay, sin embargo, sustancias donde van cambiando. Dice, la incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. La incompresibilidad. Si la densidad, fíjense, permanece aproximadamente a lo largo de todo el flujo. Por eso yo les pregunto, ¿el agua es incompresible? No cambia su densidad. ¿Ya? Por lo tanto, dice, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterable sobre el curso de su movimiento cuando el flujo es incompresible. Pero en esencia, dice, las densidades de los líquidos, todos los líquidos son incompresibles, ya lo dijimos hace rato. ¿Ya? Los gases son compresibles. ¿Por qué? Porque sus densidades son una constante. ¿Ya? Por eso se llaman incompresibles. Por ejemplo, una presión de 210 atmósferas de presión hace que la densidad del agua líquida a una atmósfera cambie en un solo %. Por otra parte, los gases son intensamente compresibles. Por ejemplo, un cambio de presión causa un cambio en la densidad del aire atmosférico. ¿Ya? La densidad, cuando hay mayor presión, vamos a ver del aire atmosférico, vamos a ver una que va a cambiar. Cuando hay una mayor presión, una presión de aire, por ejemplo, la densidad del aire atmosférico va a cambiar. ¿Por qué? Porque el aire es compresible. El gas es compresible. Cuando se analizan los cohetes, las naves espaciales y otros sistemas en los que intervienen flujos de gas a velocidades altas, la velocidad de flujo a menudo se expresa en términos de números adimensionales como es el número de Mach. Bien, fíjense, es importante ese número de Mach, que C es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 346 metros por segundo en el aire a temperatura del ambiente del nivel del mar. Y se dice que un flujo es sónico cuando el número de Mach es igual a 1, subsónico cuando el número de Mach es menor a 1 y supersónico cuando el número de Mach es mayor a 1. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, los cohetes normalmente deben analizar este número de Mach. ¿Ya? Que va a venir a haber una consecuencia del incremento de presiones, me puede cambiar las densidades. ¿Ya? Aquí no lo tengo, pero les voy a preguntar en el práctico, si ya lo estoy haciendo, ¿a qué es igual o cómo calculamos ese número de Mach? ¿Ya? Tiene una formulita. Esa formulita yo quiero que ustedes me la consigan. Los flujos de líquido son incompresibles hasta un nivel alto de exactitud, pero el nivel de variación en la densidad de los flujos de gases y el nivel consecuente de aproximación que se hace cuando se modelan estos flujos
como incompresible depende del número de Mach. Por eso es importante tomar en cuenta ese número de Mach, pero son para estudios muy importantes, digamos, muy ya fuera de nuestro accionar diario en la ingeniería civil, ¿cierto? Ya son otras especialidades, ¿no? Pero de que podríamos tomarlo dependiendo de la densidad, porque fíjense, el factor más importante para ver que un flujo es compresible o es incompresible es su densidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver si es compresible o incompresible. Bien, más adelante vamos a dar cierta fórmula donde me dice sea un flujo compresible o incompresible. Entonces, vamos a trabajar con tal fórmula. ¿Bien? Bien. Entonces, son conceptos que nosotros vamos a estar siempre latente en el transcurso de la materia. Otro importantísimo, que es el que me permite utilizar algunas fórmulas matemáticas también, es cuando el flujo es laminar. Se salió. Ya. Cuando el flujo es laminar y cuando el flujo es turbulento. Fíjense que cuando en el ejemplo que vemos aquí, el flujo laminar, como hay movimiento entre sus moléculas de líquido, pero lo hace a través de capas paralelas de movimiento. Si bien no son tan rectas, ¿ya? Es decir, siempre hay una pequeña ondulación ahí, pero es mínima. Es decir, entre capa y capa de fluido es como si fueran capas paralelas, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ver un flujo laminar. Si usted, por ejemplo, abre su grifo, lo abre despacito al comienzo, ¿qué es lo que va a ver usted? Un chorrito de agua, ¿no ve así? Un chorrito de agua así. Pero ¿qué pasa si le sigue abriendo? Ya esto va saliendo así, de ahí del grifo. ¿No ve? Ya va saliendo así a montones. Entonces vamos a ver cómo va a ser las moléculas o estas capas, suponiendo que son capas de fluido, cómo se manejan esas capas de fluido. Es decir, fíjense que aquí ya no hay esa capa, fíjense que viene por aquí, qué sé yo, así, ¿no? Ya, como ustedes ven, ya no son láminas. Entonces el flujo es turbulento y hay un flujo de transición que es medio que no está en capa y ya empieza a hacerse burbujeante ahí, ¿ya? Pero vamos a ver que el flujo laminar lo vamos a considerar cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Y vamos a considerar el flujo turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces, ¿qué pasa entre 2000 y 4000? Yo voy a tener un flujo de transición. ¿Ya? Si el número de Reynolds, yo voy a tener entre 2000 y 4000, voy a tener un flujo de transición. Quiere decir que ya van a empezar, digamos, a moverse esas láminas, a tener una mayor movimiento de esas láminas. Va a empezar a ser burbujeante, más turbulento, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener una definición de lo que es laminar es turbulento.
Bueno, y ahí me da que como yo les decía, hay un señor llamado Reynolds que se llama Osborne Reynolds. En la década del 1880 dieron como resultado el establecimiento del número dimensional de Reynolds. El número dimensional es un número de Reynolds, no tiene dimensiones. Y lo único que yo le dije es que él lo hizo experimentalmente, ¿ya? En base a su experimento. Aquí el experimento lo justifica acá y vio, por ejemplo, diferentes tubos ahí, diferentes secciones, y nos hacía circular el líquido. Y vio que largándole, por ejemplo, aquí como una pequeña capa de mercurio, digamos, vio cómo iban esas capas de mercurio moviéndose, ¿no? Por eso le inyectó una corriente fina como un líquido coloreado que tenía la misma densidad que el agua en la entrada de un tubo grande de vidrio a través de la cual fluía agua desde un depósito. Y entonces ya él vio cómo se manejaban esos hilos de líquidos coloreados, digamos, ¿no? ¿Bien? Entonces él pudo determinar y pudo contar, qué sé yo, y sacó, según su experimento, lo que se llama el número de Reynolds. Ya no quiere borrar. ¿Ya? El número de Reynolds. Ya, entonces, cuando yo tenga un flujo turbulento, aquí, en esta parte de acá, me indica cómo sacó Reynolds su número dimensional para determinar que un flujo es turbulento, laminar o de transición. Bien, vamos a tener acá un flujo natural o no forzado en comparación con el flujo forzado. Ya no borró más esto. Se dice que el flujo de un fluido es natural o forzado natural o no forzado. Aquí está mal esta teoría. O no forzado. Dependiendo de cómo se inicia el movimiento de este fluido. En el flujo forzado, un flujo se obliga a fluir sobre una superficie o en un tubo por medio de un medio externo. ¿Cuál sería ese medio externo? Yo tengo, por ejemplo, un agua que está en un líquido, que está en un tanque, y mediante una bomba, por ejemplo, estoy accionando y lo estoy obligando a subir. Por ejemplo, si yo tengo un tanque bajo y lo tengo que subir a un edificio, un tanque arriba, entonces yo estoy forzando a que el flujo de agua suba. Entonces, a eso se le llama un flujo forzado, ¿ya? Pero es debido a un medio externo, como una bomba o un ventilador. En los flujos naturales, por ejemplo, el río, ¿no? Es un flujo natural. Cualquier movimiento del fluido se debe a medios naturales, nada más, como el efecto de flotación, en el cual se manifiesta por elevación del fluido más caliente, o la caída de un fluido más frío, qué sé yo. Entonces, vamos a ver que existen los flujos naturales o no forzados y los flujos forzados. ¿Ya? Eso no es tan importante dentro de lo que... Ya me perdí acá. No es tan importante como son las otras clasificaciones que vamos a ver. Bien.
vamos a tener un flujo estacionario en comparación con el no estacionario. Un flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Ustedes saben, unidimensional en una sola dirección. Bidimensional puede tomar 2 direcciones. Tridimensional puede tomar 3 direcciones. Entonces, más que todo, este flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional lo manejamos cuando el flujo va a depender, como en todo caso yo digo, y, ya no borré, es una función de x. Entonces, aquí ya tengo 2 dimensiones. Cuando z yo le digo que f de x, y, o el flujo depende de x, y, z, ya tengo 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí r, tita y z en coordenadas cilíndricas. ¿Ustedes se acuerdan de las integrales triples que se llevan en cálculo 2? Vamos a tener coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Por qué? Porque es x y z. Sino que, bueno, lo transforma de rectangular a cilíndrico. Bueno, esos son efectos de cálculo, nada más. Pero nosotros vamos a tener un flujo definido según x, según x y y, o según x, y, z. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan una ecuación de un flujo, entonces yo puedo definir si es dimensional, bidimensional o tridimensional. Depende de cuántas direcciones tenga ese flujo. ¿Ya? Bien. Voy a salir un ratingo porque no puedo borrar acá pantalla. Ya. No puedo borrar la pantalla. Ya. Estábamos ahí, ¿no? Aquí en coordenadas rectangulares, si es tridimensional, x, y, z. Si en coordenadas cilíndricas, es la transformación de coordenadas rectangulares a cilíndricas, tengo r, tita y z. Eso lo han debido ver en cálculo 2, como le digo. ¿Ya? Igual, coordenadas cartesianas, coordenadas polares, es r, tita, x, y, etc. Por ejemplo, aquí dice desarrollo del perfil de velocidad de un tubo circular que tiene y, r y z, ¿no? Por lo tanto, se convierte en unidimensional. Por consiguiente, el flujo es bidimensional en la región de entrada y se convierte en unidimensional, fíjense aquí. Aquí ya se me está convirtiendo en unidimensional, ¿cierto? Es en la dirección de B y R, es decir, cómo se maneja en la entrada de este fluido, ¿ya? Bueno, esa es una transformación que hace de bidimensional a unidimensional, es un ejemplo. Acá, por ejemplo, ¿cuál es la dirección del flujo unidimensional, bidimensional? Si nosotros tenemos una antena del carro, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que es bidimensional. Y así sucesivamente, hay otros ejemplos acá, donde se me convierte en bidimensional a tridimensional y así sucesivamente, ¿no? Bien. Hay un flujo rotacional comparado con el irrotacional. Hay un flujo irrotacional, se puede describir obviamente como el flujo en el que cada elemento del fluido en movimiento no sufre rotación, nada más. Irrotacional es que el fluido sufre rotación, nada más. Flujo a presión o por gravedad. Cuando nosotros decimos flujo a presión implica que ocurre bajo una presión. Cuando yo necesito subir agua de un cisterna hacia un tanque elevado,
tengo que utilizar una bomba y tengo que tener una cierta presión para que pueda subir, ¿no? Ese líquido, ¿no? Entonces, y también cuando yo tengo sistemas de agua potable, lo puedo, del tanque de arriba, va a fluir por gravedad. Es un flujo por gravedad, ¿ya? Bien. Entonces, son ejemplos con estos conceptos demasiado sencillos. Espacialmente constante o espacialmente variable. El flujo espacialmente constante ocurre cuando la densidad del fluido y la velocidad media local del flujo son idénticas. Densidad y velocidad son iguales, son idénticas. ¿Ya? Es decir, eso se llama un flujo espacialmente constante. Si la densidad y la velocidad son distintas, entonces va a ser un flujo espacialmente variable. Vamos a ver un flujo establecido como un flujo no establecido, ¿no? Bueno, eso lo pueden leer un poquito. Y luego vamos a entrar a las propiedades de los fluidos, ¿ya? Pero déjenme mostrarles una cosa importante acá. Creo que ya se los pasé a la plataforma, que realmente me gustó bastante el video. Enseguida le muestro. Para que ustedes lo vean. Ya, voy a dejar de compartir acá. Y luego vamos a entrar a hacer las propiedades de los fluidos, ¿ya? De acá voy a compartir. Dice clasificación de los flujos de fluido. A ver. No se escucha, ¿no? Hola. Escucha, ingeniero. ¿Se escucha? No se escucha el audio. El audio no se escucha, ¿no? Bueno, sí, eso no se escucha. Ya. Pero fíjense, ahí dice consideración de la clasificación de los flujos. Dice considerando aquí espérame un ratito. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. No sé, ¿dónde le puedo activar el audio acá? Creo que en Chrome hay una opción para compartir audio. A ver, un ratito, pantalla. Opciones avanzadas. No hay nada aquí. Ya. Bueno, pero a ver, yo lo que quiero mostrarles un poco acá de lo que podemos ver acá. Me dice, voy a clasificar los fluidos, pero aquí me hace otra
clasificación, digamos, más apropiada. Dice, considerando variaciones temporales, es decir, que con respecto al tiempo, se me van a hacer en permanente y no permanente. Cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por eso se llaman temporales, son iguales o diferentes de cero. Cuando lo vamos a clasificar considerando variaciones espaciales. Espaciales ya hemos visto es uniforme, no uniforme. ¿Por qué? Cuando el gradiente de la velocidad con respecto a una distancia es igual a cero o diferente de cero. ¿Ya? Bien, vamos a tener las variaciones rotacionales. Ya hemos visto que es rotacional o irrotacional. ¿Ya? Cuando el producto escalar entre el rotacional, entre el gradiente y la velocidad es diferente o igual a cero. Por la naturaleza del fluido, hemos visto que es compresible e incompresible. Incompresible cuando ρ constante y compresible cuando ρ es constante, es decir, la densidad. Ya hemos visto que ese es un efecto importante. En el movimiento de sus partículas, vamos a tener o en lámina o es turbulento, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, mayor a 4000. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí me da una clasificación ya en función de fórmula y en función de los parámetros más importantes. Definición prevalente, dice unidimensional, bidimensional o tridimensional. Y hemos dictado si la fórmula tiene una dirección, dos direcciones o tres variables, ¿cierto? Bien, y aquí muestra un laboratorio de hidráulica donde le dice aquí hay un canal, aquí hay un flujo real. Entonces, ustedes lo terminarían de ver el ejemplo, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta y me sacan, por ejemplo, de esta primera partecita, porque incluso sigue acá teniendo algunos otros ejemplos, variaciones, bueno, da algunos otros ejemplos de laboratorios de hidráulica. ¿Ah? Aquí muestra en una dimensión, dos dimensiones, lo que sucede en laboratorio. Aquí tenemos sistemas de cañería, cómo es el flujo. Aquí dos direcciones, aquí en tres direcciones. Entonces, todos esos son problemas de laboratorio. Aquí, por ejemplo, le da el número de Reynolds, que es la viscosidad, diámetro y la velocidad con que está circulando el fluido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Son ejemplos que merecen la pena que ustedes lo vean para tener una más clara visión de lo que son la clasificación de los fluidos. Importantísimo que ustedes la tengan, esta clasificación de aquí. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque está en función de fórmulas, ¿ya? Y por supuesto lo van a asociar a la teoría que hemos dado anteriormente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo escuchan ese video bien, es un video bonito, donde me va a permitir comprender perfectamente las clasificaciones de los flujos de los fluidos. ¿Cómo se clasifican los fluidos? ¿Alguien me puede decir? Hola, hola. ¿Cómo se clasifican los fluidos? Newtoniano. Y no newtoniano. ¿Cómo se clasifican los flujos de fluido? Turbulento, laminar. Turbulento, laminar. Otro, vamos, de todo lo que han escuchado. De transición. De transición. Ya, ese es según el número de Reynolds, ¿no? Tubular, laminar, transición o turbulento. Ya, otra clasificación. A ver si se acuerdan. Rotacionales y rotacionales. Permanente, no permanente. Comprensible, no comprensible, ¿cierto? Entonces, esas son las más propiedades externos, internos, forzados, no forzados, ¿cierto? Son las clasificaciones que vamos a ver
Pero las más importantes que nosotros vamos a ver son las que me dan esta clasificación de aquí. Estas son las más importantes que nosotros, porque la estamos manejando según fórmula, ¿ya? Bien, entonces una chequeadita a todo esto para comprender exactamente cuál es la clasificación general del flujo de fluido. Pero aquí no dice del flujo de fluido, ¿no? Pero ya yo le he dado para que no se confundan. Clasificación de los fluidos, me van a decir newtoniano o no newtoniano. Pero los flujos de fluido, porque aquí está fluyendo, a ver una interacción entre sus moléculas. Además, está presente, digamos, la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad con respecto a la distancia, rho constante, hay un producto escalar entre el gradiente y entre el gradiente de la función con respecto a la velocidad, etc. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a poder manejarnos perfectamente dentro de la clasificación de los fluidos. ¿Bien? Ok. Vamos a compartir de nuevo. Ya. Y nos quedamos ahí. Entonces, una vez que nosotros establecimos todas las propiedades, fíjense lo que yo necesito es que ustedes que establecimos todos los flujos de fluido, ¿ya? Que nos enteremos muy bien de todas las palabras claves acá que nosotros vamos a estar ocupando. Por ejemplo, qué es una cohesión, qué es una adhesión, qué es una compresibilidad, qué es incompresibilidad, qué es una isotropía, por ejemplo, dentro de los líquidos ideales y reales, como son, qué es una isotropía, ¿ya? Además, qué es un flujo de fluido. Además, quiero que me definan qué es un fluido, etc. Son todas palabras claves que nosotros vamos a tener para poder entender mejor más adelante la teoría. Bien, entonces, si nosotros vamos a ver las propiedades de los fluidos, ya vamos a ver, fíjense que nosotros hemos estado hablando de densidad. Si la densidad es constante, es incompresible. Si la densidad es variable, es incompresible. Hemos estado dando números de Reynolds en base a velocidades, en base a viscosidades que tiene el líquido, a diferentes viscosidades que puede ser cinemático, dinámica. Hay muchas teorías que nosotros podemos ver ahí, ¿ya? Entonces, las propiedades de los fluidos justamente me trabajan con mayormente estos términos. Isotropía. Un cuerpo tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Cohesión es la fuerza interna de atracción que mantiene unidas las moléculas en una sustancia. Fluidez, ¿qué es la fluidez? Es la ausencia absoluta de cohesión. Es decir, es la ausencia de una fuerza de rozamiento cuando las láminas líquidas se deslizan una sobre otra. ¿Cuándo es incompresible? Aquí hay una constancia de volumen, aun cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo. También podemos decir que es incompresible cuando la densidad es constante, ¿cierto? Pero fíjense, todavía aquí en estos términos de aquí, no estoy introduciendo estos términos de acá. ¿Sí? Por eso tengo que verlo de diferentes formas.
Yo le dije incomprensibilidad es la constancia de volumen. Es decir, que el volumen sigue siendo el mismo, aun cuando grandes presiones actúan sobre el cuerpo. Pero también cuando yo conozca qué es una densidad ρ acá, yo voy a decir incomprensibilidad es cuando esa ρ es constante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estas propiedades y es en base a estas propiedades importantes que tienen los líquidos, vamos a definir muchas cosas. ¿Ya? La densidad, peso específico, densidad relativa, o el 1GR también en algunos casos, ¿no? Viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, mu y un piu, tensión superficial, capilaridad, y vamos a tener un módulo de elasticidad volumétrico. ¿Eh? Entonces, todas estas propiedades que tienen los fluidos lo vamos a ver una por una. Bien, para tener bien definido estas propiedades que son más conocidas en un líquido, también tenemos que trabajar con ver en qué unidades vamos a trabajar, por eso dice unidades acá. Eso es importantísimo. Las unidades de fuerza y masa. ¿Ya? Porque en el sistema internacional vamos a manejar longitud, masa, tiempo. ¿Ya? Y en el sistema técnico vamos a trabajar con el metro, el kilogramo y el segundo. ¿Ya? Dice, en el sistema internacional las magnitudes fundamentales son longitud, masa y tiempo. Las correspondientes unidades son el metro, el kilogramo y el segundo, ¿no es cierto? Porque este es el sistema técnico. Entonces, vamos a ver un tema que se llama análisis adimensional. Quiere decir que todas las fórmulas estén dimensionalmente correctas. Entonces, nosotros vamos a buscar en qué unidades vamos a trabajar. Si es en LMT, vamos a trabajar metro, kilogramos y segundos. Metro, kilogramos y segundos para la unidad de tiempo. Por eso que me dice que la unidad de aceleración es metros sobre segundo, la densidad es kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Así nos pueden definir para cualquier característica o propiedad que tenga el fluido, según el sistema internacional o el sistema británico. ¿Ya? Entonces, vamos a definir qué es una fuerza. La unidad de fuerza presente en todo nuestro texto, Newton. ¿Qué es un Newton? Es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un Newton. Y como ustedes ven, se deduce a partir del principio de Newton, que es fuerza, masa por aceleración. Masa es kilogramo y aceleración metro sobre segundo. Ya. ¿Ya? Bien, a partir del Newton podemos hacer el Joule, que es una unidad de trabajo. Un Joule es un Newton por metro. Y son medidas de fuerza. Y vamos a ver fuerza, trabajo y presión. La medida de fuerza va a ser el Newton. La del trabajo va a ser el Joule.
Y la unidad de presión que vamos a manejar es el pascal. ¿Ya? Esa es una unidad de presión. Por lo tanto, dice el pascal es una unidad de tensión como el pascal es un newton sobre un metro cuadrado. ¿Qué significa? Que la presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza, newton, y área es metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros conozcamos una por una las unidades con las que nosotros estemos trabajando. Importantísimo, importantísimo en todos los problemas que vamos a ver. ¿Ya? El SI, bueno, no me interesa mucho trabajar con esto. Me van a disculpar. Pero vamos a tener para los gases temperaturas que podemos dar en grados Celsius, en grados Kelvin, en grados Fahrenheit. ¿Ya? Y más adelantito yo le he puesto ahí cómo convierto unidades Celsius o Fahrenheit a centígrados, etcétera. ¿Ya? Pero eso sería en el manejo del sistema internacional. Sistema métrico, metro, kilogramo, segundo, en el MKS. En el CGS es centímetro, gramo, segundo. ¿Cierto? Eso ya lo han debido llevar en física. Ya, aquí dicen determinadas aplicaciones técnicas se usan unidades conocidas para los cálculos, entre ellas tenemos, esto es importante. ¿Cuál es la unidad de fuerza? ¿Cuál es la unidad de fuerza? Hola, hola. Newton. Newton. El Newton. Newton es igual a 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Una cosa es decir kilogramo masa y otra cosa es decir kilogramo fuerza. Dos cosas importantes. En los libros normalmente le dicen kilogramos nomás, nada más. ¿Ya? Pero usted ya va a entender y va a razonar cuando le dice que es 1 kilogramo masa o 1 kilogramo fuerza. Son dos cosas importantes. Este kilogramo fuerza, yo lo añado ahí, a una unidad de fuerza. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Yo lo añado ahí. Son unidades de fuerza. El newton, kilogramo fuerza y el llamado kilopondio. ¿Ya? Y más adelante le voy a dar que 1 kilopondio es igual a 9,81 newton, creo que. Esto es igual a 9,81 newton. Por eso, este kilopondio también es considerado en unidades de fuerza. Kilogramo fuerza, newton y kilopondio, los tres son unidades de fuerza. ¿Ya? Kilogramo masa, esto es una unidad de peso. Ya no es de fuerza, es una unidad de peso. Kilogramo fuerza es una unidad de fuerza. ¿Me entienden, no? Ya. A ver, una unidad de presión. ¿Queda claro eso de ahí? Hola, hola. Sí, queda claro. Sí, señora. Ya. Ok. Claro. Y eso hablamos, si hablamos de fuerza. La unidad de presión. Pascal. ¿Alguien se acuerda cuál era la unidad básica de presión? El pascal. Pascal. Es igual ¿a qué era igual el pascal? ¿Alguien me puede decir?
Newton sobre metro. Son sobre metros cuadrados. Es fuerza sobre área, un newton sobre metros cuadrados. ¿Ya? Pero vamos a ver que existe el kilopascal. El kilopascal, bueno, normalmente me lo pueden dar así. Kilogramos sobre kilopascal sobre metros cuadrados, metros, qué sé yo, centímetros cuadrados. Entonces hay una variación. Pero también yo lo puedo, esta unidad de presión, puedo decir como metros de columnas de agua. ¿Ya? Esta es otra unidad. Metros de columnas de agua. Yo una presión la puedo convertir a metros de columnas de agua. Una presión, digamos, si no es agua, si estoy convirtiendo, por ejemplo, a mercurio, la puedo escribir como metros de columnas de mercurio. Y esos metros de columnas de mercurio me está diciendo que ahí hay una presión, ¿ya? Metros de columnas de agua. Hay una altura de agua que me dio la presión, porque yo también sé que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, vamos a ver que más adelante yo tengo presión es igual al peso específico por la altura. Entonces, esta altura de aquí va directamente siendo proporcional a la presión. Ya sabemos que el peso específico es una constante, o el ρ es una constante. Entonces, la presión es proporcional a la altura. Entonces, en vez de decir presión, yo puedo encontrar H, que es una presión sobre gamma. Entonces, lo puedo convertir a altura de agua o altura de columna o altura de aceite, dependiendo. Por eso se llaman metros de columnas de agua o metros de columnas de mercurio, o depende de cuál sea el fluido. ¿Ya? Por eso dice, la unidad de presión también puede ser metros de columnas de agua. ¿Bien? Tenemos la unidad de energía, que es caloría, kilocaloría, etc. Que normalmente no lo ocupamos eso. Pero sí vamos a ocupar la unidad de potencia, caballos vapor. ¿Ya? Y vamos a ver que esa es una unidad de potencia. Y vamos a ver que un caballo de fuerza es igual a 0,736 kilowatts. O eso es lo mismo a 0,986 caballos de fuerza en HP. Normalmente las bombas vienen, si usted va a preguntar por una bomba, lo primero que le va a preguntar es cuánto HP quiere, ¿cierto? Entonces, usted vaya, según su cálculo, ya va a estar definiendo cuánto de potencia va a requerir su bomba, según los HP que le salgan en el cálculo, ¿ya? Son unidades que normalmente las vamos a tocar, ¿ya? Aquí tenemos un sistema absoluto que es el CGS, centímetros, gramos, segundo, el MKS, metros, kilogramos, segundo, y el F, el inglés absoluto, ¿a qué sería igual? Esto sería pie, few, pie. En vez de decir kilogramos, ¿qué va a decir en una unidad inglesa? En vez de decir kilogramos. ¿Alguien me puede decir? ¿Libra? El segundo eso. Creo que es libras a onza.
Un kilogramo es ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito ahorita. Mm, Libra, ingeniero. libras, ¿no? Libras, libra fuerza, ¿cierto? Es decir, libras en todo caso, ¿ya? Y segundo, pero ese F es pie, libras y segundo, ¿ya? El sistema inglés. Entonces, nosotros vamos a ver que en el sistema internacional metro, kilogramos, masa, newton y segundo, ¿ya? Y eso me va a hacer convertir y verificar si mi fórmula es dimensionalmente correcta. Aquí estamos. Aquí por no bajar un poquito más. Es lo que no me acordaba decirle el slug. ¿Ya? Bien, dice dimensiona fundamentales y sus unidades, longitud L. En el sistema internacional el metro, centímetro, ya lo vemos. En unidad inglesa sería el pie, foot. La masa, kilogramo masa, y aquí en vez tenemos un slug. Segundo, second. Para la corriente tenemos el ampere, aquí temperatura, grados Kelvin, grados Rankine. Serían cantidad de sustancias, son los moles, que son para la sustancia de aire. Y bueno, no nos interesa mucho acá el ángulo, radianes, candela, no sé, eso ya no nos interesa mucho, ¿no ves? Lo que nos interesa es hasta aquí, pie, slug y segundo, metro, kilogramos y segundo, ¿ya? Que son las dimensiones fundamentales y sus unidades. Aquí hay un sistema dimensional. Bueno, ya se acabó. ¿Ya? Donde dice área es metro cuadrado, entonces yo lo determino como L cuadrado, en el sistema inglés es few cuadrado, pies cuadrado. Volumen, longitud cubo, metro cúbico, pi al cubo, litro es litro. La velocidad es L sobre T, metro sobre segunda, pie sobre segundo. Y así sucesivamente vamos a tener para hacer nuestra dimensión de nuestras fórmulas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es esto de aquí. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Luego de hacer las propiedades, por supuesto, ¿ya? Porque esto lo vamos a trabajar, todo esto que le estoy acá, lo voy a trabajar en el sistema adimensional. ¿Ya? Es decir, para ver si mi fórmula, como les digo yo, es dimensionalmente correcta. Y para trabajar con las unidades, pues, ¿no? Porque yo necesito trabajar, ya aquí la presión me tiene que quedar en Pascal, y si ocupo otras unidades, otra fórmula, entonces tiene que quedarme en Pascal. ¿Ya? Y así sucesivamente. Aquí hay prefijos de potencia de 10, 10 a la 1, deca, 10 a la 2, hecto, kilo, mega, giga, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son cuadros que ustedes lo van a tener para que nosotros trabajemos en cierta medida en los problemas. ¿Ya? Bien, entonces esto es si nosotros hablamos de unidades, nada más, ¿ya? Unidades de fuerza y masa. ¿De acuerdo? Y luego les voy a mandar aquí una conversión, una tablita que me va a permitir convertir mis unidades, ¿ya? Y para la próxima clase vamos a entrar a lo que son netamente ya las propiedades de los fluidos. ¿Bien? ¿Ok, jóvenes? ¿Quieren seguir o la dejamos ahí? Ahí nomás, ingeniero. Con pasión. Estoy pasando clases desde las 7 de la mañana, ¿ya? Bueno, seguida. A ver, una cosita más. El miércoles y viernes de la próxima semana voy a estar
tomando los exámenes de los alumnos que es sus trabajos dirigidos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar de 8 a 1:30, creo, a 2 de la tarde. Por lo que miércoles y viernes de la próxima semana no voy a poder atenderle en los horarios de clase. Entonces vamos a tener que fijar horario extra. No sé cuándo van a poder. ¿Qué día pueden? Algún día en la noche. Algún día en la noche. O este sábado quieren a las 8 o 9 de la mañana. Ya, primera clase. Porque aparte... No. Hola. ¿Quién me dice? Está bien, sábado. Sábado. No, ¿a qué hora? La verdad que está bien sábado. Sí, el sábado. ¿A qué Y el hora compañero quieren sí, sábado? pero en caso de que el compañero no Se pueda, grabe la yo clase. podríamos grabar la clase y se lo podríamos pasar. Claro. ¿El sábado a qué hora? ¿A las 8, 9, 8:30? 8 está bien, ingeniero, 8 de la Estaría mañana. bien en la Ocho está mañana, bien. sí, Ocho A está las bien. 8:30. Entonces Ingeniera. vamos a pasar clase este viernes y el sábado a las 8:30. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Muy Y bien, así ingeniero. vamos Hasta a luego. ver para recuperar. Ok,